500 millones de euros. Aparecía en Abu Dhabi la franquicia del Museo del Louvre por 300 millones de euros. Aparecía una posible franquicia en Dubái del Guggenheim, del Museo del Prado, y en fin, una serie de instalaciones que se construyen en esos países con objeto de tener un prestigio internacional y sobre todo de poder tener una riqueza natural y puntos de identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Referentes que identifiquen a ese determinado país con la prosperidad y sobre todo con una imagen cultural que muestre la calidad de vida que se está alcanzando en esos lugares. Cuando leí ese artículo, inmediatamente me dije, pero si esto ya lo tenemos en México, esto lo acaban de ver ustedes, 200,000 vestigios arqueológicos con 181 zonas abiertas al público, algunas de las más importantes del mundo. Habrán visto que había una antigua clasificación del mundo antiguo, de las grandes maravillas, pero que hicieron una, por razones comerciales o por lo que ustedes quieran, una recientemente que la gente votó, pero quedó un elemento mexicano que es Chichén Itzá, quedó entre las 7. ¿Qué quiero decir con esto? Que el patrimonio mexicano no solamente es un motivo de orgullo para nosotros, sino es el referente fundamental con el que se nos observa. Más allá de las fotos que desafortunadamente podemos ver con cierta frecuencia sobre inseguridad, sobre cuestiones de crimen organizado, de problemas internos nuestros, también está esa otra parte que tenemos nosotros que aprovechar no solo para mejorar la percepción del país, sino para poder crear y fortalecer una gran industria turística mexicana. Creo que la necesidad que tuvieran ustedes de poder conocer esta riqueza de nuestro patrimonio cultural se debe convertir en un elemento básico de su formación porque es la materia prima con la que ustedes trabajarán. Yo le ofrezco, señor rector, señor director de la escuela, señor vicerrector, toda la colaboración de Conaculta para establecer los mecanismos que permitan desde el servicio social hasta la formación, la presencia, el conocimiento, la entrevista directa, el conocimiento con muchos de los responsables de todo este enorme patrimonio y del manejo de instituciones culturales, porque es un elemento tan fundamental para ustedes como si fueran a hacer una práctica de trabajo a un hotel, a un centro gastronómico o a un emporio turístico. Creo que su conocimiento que tengan de cuáles son los problemas que tenemos en las zonas arqueológicas, cómo se manejan, cuál es la referencia frente al mundo, cómo se maneja un museo. Un museo es una de las grandes empresas en muchos lugares. En Estados Unidos el Metropolitan es una empresa, por así podría yo decirlo, es una industria enorme en el que aquí, por razones muchas veces burocráticas, limitamos la potencialidad que tendrá por ejemplo, nuestros museos como el Museo de Antropología, el Castillo de Chapultepec, el Palacio de Bellas Artes, etcétera. Y de esta manera yo creo que también se abrirá para ustedes una doble vertiente profesional en el futuro, que sería de gestor cultural con visión hacia el turismo, hacia la promoción turística, o bien concentrados en el tema turístico, pero con los contenidos culturales. Entonces, yo siento que es una obligación por parte nuestra poner a su alcance el conocimiento y la experiencia de lo que será la herramienta básica del trabajo al que ustedes se dedicarán y en el que están ahora también formándose. No quisiera yo prolongarme porque creo que son bastante concretas las ideas, pero si cada una de ellas la desarrollamos, pues nos vamos a quedar aquí varios días platicando, sobre todo porque soy un apasionado del tema y sobre todo que veo tales potencialidades, tales posibilidades en esto que en ocasiones pues no se armonizan las constelaciones para que podamos llevarlos a cabo, pero yo estoy seguro que la siguiente generación, con ustedes bien formados, podrán hacer de nuestro país una verdadera potencia cultural en turismo como lo merece México,
porque tiene todo para hacerlo. Si les parece bien, ahora, señor rector, estoy a sus órdenes para cualquier diálogo, para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias. Quien quiera formular una pregunta, por favor levante la mano para que le llevemos el micrófono. Aquí tenemos una al frente. Buenas tardes. Yo le quería preguntar, ¿qué proyectos nuevos culturales para México habrá en este año? Yo creo que efectivamente hay que hablar de nuevos proyectos, pero también una vertiente de trabajo que tenemos es el aprovechamiento pleno de la infraestructura cultural. Ustedes ven la cantidad, tenemos 22.630 bibliotecas, de las cuales 7.300 están administradas directamente por Conaculta en la red nacional. Tenemos teatros, tenemos auditorios, tenemos 1,000 cosas que se usan muy mal, tal cual, lo digo así. Para eso estamos creando un programa que se llama el PAISE, Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural, que tiene como propósito un fondo con recursos que se asignen transparentemente por conocedores de cada uno de los temas para equipar, para actualizar esa enorme infraestructura que existe en todo el país. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que en ocasiones, muchas veces, las administraciones municipales, estatales o federales, por querer hacer una obra y pasar a la historia, entre comillas, con su maravilloso legado, son obras que dejan inconclusas, que las dejan sin un programa de trabajo establecido, sin una infraestructura y sin recursos para su operación. Esto abunda en México. Yo me he encontrado con instalaciones estupendas en las que, en lugar de hacer algo nuevo que cuesta 100 pesos, por 10 pesos que metamos, tenemos teatros, salas de concierto, auditorios en todo el país. Entonces, para mí es absolutamente prioritario atender la infraestructura que tenemos, más que ahora construir cosas nuevas que, por supuesto, están abiertas. En la presentación con el presidente el pasado día 17, se planteó como un proyecto fundamental en la que me pidió ahí públicamente que lo estudiara e hiciera yo una presentación de un nuevo espacio cultural que respondiera a las nuevas necesidades. Hago esta pequeña reflexión. México tiene una gran infraestructura de museos, pero creo que la más importante que se ha hecho fue en 1960, entre 60 y 64, durante el gobierno del presidente López Mateos, donde se vio que México no tenía un museo a la altura de su riqueza arqueológica y se crea el Museo Nacional de Antropología. Un museo para mostrar la obra contemporánea que estuviera al día, se crea el Museo de Arte Moderno. Que tuviera un museo de introducción a la historia, y es el Caracol en el Museo Nacional del Castillo de Chapultepec. Que no tenía un museo para la riqueza de la época virreinal, y se crea el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán. Durante las siguientes administraciones se fue completando, digamos, este esfuerzo de museos hasta llegar al Museo Tamayo en 1980, el Museo Nacional de Arte en 1982, etcétera, hasta épocas muy recientes en la que el país vemos que ahí ya cambia. Ya no solo son las instituciones públicas las que construyen infraestructura, sino es la sociedad, la iniciativa privada la que lo hace. Y así surgen en los últimos años el Museo Sumaya, y concretamente donde quedaba el hueco del espacio para mostrar lo que es el arte contemporáneo en México, el arte contemporáneo del mundo. Y así surge el Museo Jumex, que es un museo que realmente tiene una espléndida colección y una instalación arquitectónica pero de primerísima. Además del MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que está en CEU. De tal manera que en términos de museos artísticos, tenemos 1,230, mejor vamos a atender bien los que tenemos, vamos a equiparlos, vamos a digitalizar sus acervos, vamos a dotar de instrumentos para que la gente tenga una visita mucho más atractiva, pero donde yo veo que hay un hueco definitivo es en museos que estén orientados hacia la ciencia,
hacia la tecnología, hacia el conocimiento de la naturaleza y consiguientemente hacia una formación para su preservación. Entonces, ahí el presidente acogió esta iniciativa y, en fin, nos indicó que ya nos pusiéramos a trabajar en ella y espero que podamos hacer una buena presentación, que tenga mucho contenido para que se pueda hacer, que sería un museo de la biodiversidad y la cultura. ¿Por qué menciono los dos temas? Es una idea muy personal que he trabajado desde hace mucho tiempo, en que concluyo que México es multicultural, es decir, esa enorme diversidad cultural que tenemos, las expresiones tan múltiples que hay en todos los territorios, en todo el territorio del país, en buena parte obedecen a esa diversidad natural. Cada sistema natural, cada espacio donde se da esta diversidad de la naturaleza ha creado una sociedad particular con expresiones culturales muy particulares. Entonces, la suma de estas dos creo que es lo que puede dar el contenido en términos muy generales a lo que es un museo de biodiversidad y cultura, y sería el primero en el mundo con esta concepción, en la que olvidemos ya el elemento centralizador que nos lleve a que solamente haya un gran museo, que a lo mejor ya ni le llamaría yo museo, un espacio cultural, donde dé cuenta de la historia de la vida, de la evolución, del modo en que surgen todos los sistemas de vida y donde surgen todas las culturas que nos hacen ser, sin duda alguna, una cultura de culturas. Creo que ese discurso oficial de la cultura nacional cada vez está más cuestionado, porque una cultura nacional es más bien una creación desde aquí que una creación espontánea que han tenido los pueblos originarios y este entorno natural del que estoy hablando. Entonces, en este Museo de Biodiversidad y Cultura, si bien la idea general sería construir algo aquí en la Ciudad de México, en algún lugar donde obviamente no se afecten ni vialidades, ni medio ambiente, etcétera, pero que tuviera como sus salas más importantes por temas en aquellos lugares de la República que se caracterizan precisamente por esa riqueza. Así, ya existe en Coahuila, no sé si muchos de ustedes lo han visitado, el Museo del Desierto. Entonces, para los temas del desierto y la paleontología, en el que somos una potencia extraordinaria, está Coahuila. Para los temas de selva puede ser Yucatán, puede ser Campeche. Para el Museo del Mar puede ser Tamaulipas o alguno del sureste. Para la parte volcánica nos podemos ir a Puebla. De tal manera que creando todo esto en una red, y más ahora con todas las redes que nos permite la web, podemos hacer, yo creo que algo totalmente novedoso y algo que sea totalmente al alcance de los distintos niveles de interés y de formación que cada quien tenga sobre estos temas. Y aquí suena un poco retórico, pero es la verdad. Así como en antropología se mostró la historia de México hasta hace 15, 20 mil años, cuando las primeras, hubo los primeros asentamientos poblacionales del Estrecho de Bering, etcétera. Todo esto, al incluir la paleontología y el origen de la vida, estamos echando atrás el conocimiento de la vida y de nuestro territorio de 200 a 300 millones más de años. Entonces, yo creo que yo ya con este proyecto ya me conformaría de tener uno solo y tener en las mejores condiciones todo lo que tenemos en este momento. Ya nada más termino, porque me hizo una muy buena pregunta, o muy general, y con eso termino. Lo importante que es adecuar una instalación y encontrar el mecanismo adecuado para ello. Yo creo que el 90% de ustedes han asistido al Auditorio Nacional. Vale. Quiero decirles que el Auditorio Nacional, con fechas del mes de enero, es el teatro número 1 del mundo. Por programación, por días de utilización, por recursos, por ingresos y por calidad de servicios y número de asistentes.
1,952,000. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho que tenga este éxito el Auditorio Nacional? Me podrán decir su ubicación, que está bien organizado ahorita, pero les voy a dar el antecedente. Y perdón si protagonizo en la respuesta. Cuando fui director del INBA, teníamos el auditorio que era uno de los grandes dolores de cabeza en la institución. Era una construcción del año 1954 en la que se utilizaba para festivales infantiles, festivales escolares, los conciertos y los artistas que ven ahorita ustedes ni remotamente se programaban, porque en 1974 había llegado el grupo Chicago y por mala organización del evento acabó en una balacera. Bueno, fueron los años de Woodstock en Inglaterra y que se hizo aquí un festival de Valle de Bravo. Bueno, se vio que no se encontraba un mecanismo de seguridad para las grandes asistencias. Y consiguientemente el Auditorio Nacional cerró sus puertas prácticamente por completo a cualquier evento que convocara a mucha gente. No por razones ni de censura ni antidemocráticas, simplemente por razones, yo creo, que de incapacidad institucional para poder organizar bien esto. Bueno, en el Auditorio Nacional, en los sótanos, vivían algunas gentes del sindicato, le costaba al instituto, etcétera, al INBA, etcétera. Bueno, en asociación con el entonces jefe de gobierno, que era Manuel Camacho, el regente todavía, un día platicamos sobre lo que debería de hacerse para volver a dar vida a la Ciudad de México, y eso partía de rescatar sus sitios emblemáticos. Fue la época que se rescató la Plaza de Toros, que ya la tiraron, el Frontón, que se cerró hace 10 años, una serie de lugares que habían sido parte de la vida mexicana. En el Auditorio Nacional hicimos un programa de trabajo que pasaba por medidas muy audaces. Estoy hablando de 1991, hace 20 años. En primer lugar, era una propiedad federal. Eran los años TLC, los años en que se reprivatizó la banca, etcétera. Consiguientemente, todo lo que oliera a privatizaciones y en el medio cultural, todo el mundo brincaba, aunque no entendiera. Bueno, entonces, propusimos que se hiciera un fideicomiso privado. Un fideicomiso privado donde se deposita la propiedad y ahí se dan todos los mecanismos para poder tener toda la libertad para poder manejarlo. Se crea un comité técnico, es decir, un comité de supervisión, que es el gobierno federal, concretamente el INBA, pero como luego yo llego al año a Conaculta, lo agarro desde Conaculta y ya no lo suelto. Luego, la iniciativa privada se invita al comité técnico a algunos de los grandes empresarios mexicanos y al gobierno de la Ciudad de México. El proyecto cuesta en ese momento 100,000 millones de pesos. Quítenle los 3 ceros famosos, son 100 millones de pesos, indexados al día de hoy son como 300 o 400. Póngale que sean 50 millones de dólares, 40, 50 millones de dólares. Digo, la verdad, no es tantísimo para lo que es un espacio así. Pero creamos reglas desde entonces que no se han incumplido ninguna de ellas por compromiso de gobierno federal, de gobierno de la Ciudad de México, y haya estado la iniciativa privada vigilando, que ese ha sido nuestro papel, porque ellos no ponen dinero, ni reciben ninguna ganancia, pero sí